Bien, para finalizar esta parte sobre el estudio de las derivadas parciales, vamos a incorporar esta última definición. Sea f de x igual a z una función definida en R2. Se dice que f es armónica si se cumple que la derivada segunda de f con respecto a x dos veces más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces es igual a 0 en todo el dominio de f. Bien, esta definición es muy utilizada tanto en ingeniería como en las licenciaturas en economía, debido a que hay funciones que siempre se comportan de manera armónica, es decir, que se van compensando unas derivadas con las otras. Y existen muchas consecuencias, muchos criterios técnicos que requieren que la función sea armónica. Un comentario antes de desarrollar un ejemplo es que esta definición de función armónica se puede extender a n variables. Es decir, si en lugar de definir f de xy la defino como f de xy z igual a un w, sería una función en R3, entonces incorporaría un tercer término, o sea, la derivada segunda de f con respecto a z dos veces, y así sucesivamente. De hecho, en los ejercicios propuestos en la guía didáctica aparecen planteamientos así. Bien, para finalizar entonces vamos a verificar. Fíjense que el hecho es afirmativo. Dice, probar que. En matemática tienes que estar muy pendiente de cómo es la consigna. Si a mí me dijesen probar si, la pregunta es capciosa. Puede ser que sea armónica o que no sea armónica. Pero en este caso, cuando me dicen afirmativamente probar que la función es armónica, ya de antemano me estás diciendo que lo es. ¿Ok? Entonces, nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esta derivada de orden superior, esta derivada de orden superior, ¿ok? Y ver que ellas al sumarlas se van a anular. Bien, perfecto. En este caso, si calculamos la derivada de la función, primero con respecto a x, veamos lo que está ocurriendo acá. Estamos teniendo un argumento bastante grande. Cuando hablo del argumento es la expresión a la cual se le calcula el logaritmo. Recordemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, es decir, todo lo que aparezca dentro. Ahora vamos a derivar ese argumento. Entonces, ¿qué sería la derivada del argumento? Como el argumento, veámoslo acá, es una raíz cuadrada, significa que su cantidad subradical está elevada a la 1 medio. Entonces, cuando yo bajo ese 1 medio, me va a generar el 2 de acá. Sería 1 medio la expresión de adentro. Al 1 medio que tenía le resto 1, es decir, elevado a la menos 1 medio. Entonces, quiere decir que toda esta expresión elevada a la menos 1 medio me indica ese menos que la expresión en sí está en el denominador. ¿Ok? Por lo tanto, ahí se genera esta raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero tenemos que agregarle la derivada interna. Es decir, vamos a hacer como un recuento de todo. ¿Cuántas funciones tenemos acá? Tenemos 3 funciones. La función externa, que es logaritmo, una función intermedia, que es la raíz cuadrada, y una función interna, que es x cuadrado más y cuadrado. Cuando vayamos a hacer la derivada interna, ahí es donde va a ser vinculante la parcialidad, o sea, con respecto a quién estamos derivando. Entonces, repito, la derivada de la más externa sería 1 sobre el argumento. Sería este primer factor que aparece acá. Luego, la derivada de la raíz cuadrada, que sería bajo el 1 medio, me va a generar este 2 de aquí. A la expresión que está dentro de la raíz, estaba elevado a 1 medio, le resto 1, es decir, a la menos 1 medio, toda esa expresión baja al denominador y se vuelve a convertir en raíz cuadrada. Por eso es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ese sería el segundo factor. Este 2x forma parte del tercer factor, ¿verdad? Entonces, ¿qué me falta? Derivada internamente. Pero como voy a derivar con respecto a x, sería derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, 0. Porque si yo estoy derivando con respecto a x, este término es constante. Entonces esto me genera 2x, que es el 2x que ves acá. ¿Por qué lo derivé así de manera tan rápida? Oye, porque en realidad esto es una derivada conocida para ustedes.
Lo único que varía al final es cuando yo derivo internamente. Entonces, dicho esto, elimino el 2 con el 2, ¿verdad? Fíjate que raíz de una expresión multiplicado por la raíz de la misma expresión sería la raíz de la expresión al cuadrado. Es decir, esto. Y por lo tanto, el cuadrado cancela la raíz y me va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjate cómo la derivada parcial con respecto a x me genera esta expresión. Ahora, si derivo nuevamente, fíjate que es la derivada de un cociente. Sería la derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo sin derivar, me está apareciendo esta expresión, ¿viste? Menos el de arriba sin derivar, que es x, por la derivada del de abajo, que es 2x, sería menos 2x por x menos 2x cuadrado. Todo dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces fíjate que tengo en el numerador. Tengo menos 2x cuadrado, ¿verdad? Más x cuadrado sería menos 2 veces una cantidad más una cantidad sería menos una vez esa cantidad. ¿Ok? Entonces fíjate que hasta este momento tenemos esta expresión. Quiere decir que este primer término está definido por esta expresión. Ahora, análogamente, vamos a calcular el segundo, pero en esta ocasión comenzamos calculando la derivada con respecto a y. Fíjense nuevamente, y vamos a ver quien no me siguió anteriormente, si lo agarra aquí. Derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento. Por la derivada de la raíz cuadrada significa bajo el 1 medio le resto 1 al exponente, sería menos 1 medio bajo la expresión. En el denominador sería a la 1 medio y la vuelvo a convertir en raíz cuadrada. Y finalmente lo multiplico por la derivada interna, que en esta ocasión, como x es constante, esta derivada es 0 y esta derivada es 2i. Entonces ese 2i es el que coloco aquí arriba. ¿Qué ocurre? Se va el 2 con el 2. Me queda raíz por raíz, raíz al cuadrado, se ve el cuadrado con el cuadrado, ¿verdad? Fíjate que me está quedando algo muy similar. Y ahora vuelvo a derivar con respecto a y. Sería algo muy similar a lo anterior, es más, idéntico al anterior. Lo que estoy es cambiando los papeles de las variables. Aquí era menos 2x cuadrado y aquí es menos 2y cuadrado. Se cancela uno de estos negativos con este positivo. Y aquí estoy llegando, fíjense. Las expresiones son muy similares, pero cuando yo las sumo, ¿qué pasa cuando yo sumo esta con esta? Se me va a cancelar este término con este y este término con este. O sea que en el numerador me va a quedar 0 sobre estas expresiones del denominador y eso se anula. Por lo tanto, en este caso, ahí lo están viendo, la función es armónica. Bueno, con esto los invito a que desarrollen los ejercicios propuestos de la unidad y que nos preparemos para la sección que viene sobre derivadas de orden superior, o sea, derivadas totales para funciones vectoriales y regla de la cadena.